Hoy voy a estar haciendo un nuevo vídeo de listas de libros y en esta ocasión voy a hacer un vídeo de lecturas para verano que ya hice el año pasado, pero con otros libros diferentes para este año. Un poco la clave de estos vídeos es que aunque sean de cada año, sean atemporales, así que podáis verlos en cualquier momento y en cualquier verano que exista. Así que no me enrollo más. Voy a empezar por un ensayo que es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Como podéis ver, mi edición está bastante subrayada y me gusta mucho este libro porque a pesar de que tiene unas 500 o 600 páginas, no es un libro pesado para el verano. Es un ensayo que habla sobre la historia del libro antiguo y también habla un poco sobre la vida de Irene Vallejo, como cuál es su relación con la lectura y de alguna forma como que conecta estas dos ideas, ¿no? Como la antigüedad, la creación del libro y después como también su propia experiencia y sus sensaciones acerca del mundo de la lectura. Y de hecho yo leí este libro después de estudiar la parte antigua de la historia del libro y me ayudó un mogollón como a asentar esos conocimientos. Que no sea un ensayo muy exhaustivo, sí que tiene como mucha información y mucha documentación y es un libro muy interesante si os interesa el mundo del libro en general. Así que pues si queréis leer un libro divertido y interesante a la vez y bonito sobre la historia del libro, pues creo que este es un libro muy bueno para empezar. En segundo lugar, os quería traer alguna colección de relatos porque ya lo he comentado varias veces en este canal, pero me gustan mucho las colecciones de relatos. No es una cosa que suelo ver en general reseñada o mencionada en canales de YouTube. Entonces he traído uno de mis libros favoritos, que es La soledad del corredor de fondo, de Alan Sillitoe. Esta no es mi edición favorita, debo decir, porque mi edición favorita es la de Impedimenta, que os he traído esta edición de Sábado por la noche, Domingo por la mañana, que es un libro que también me gusta mucho, de Alan Sillitoe. Y bueno, mirad, nada que ver, la verdad. Pero ambos libros muy buenos, debo decir. Y quería traeros esta colección de relatos porque este fue como el primer libro que leí de Alan Sillitoe y es una colección interesante de relatos ambientados en Nottingham, que es de donde es Alan Sillitoe. Alan Sillitoe escribió como muchas historias ambientadas en el sitio donde creció y también pues influenciado después por el hecho de que estuvo en la Segunda Guerra Mundial luchando en la parte aliada en la aviación británica. Y en esta colección de relatos pues hay como una colección que habla un poco sobre diferentes personajes y historias del mundo industrial de los años 40 y el relato que da nombre a este libro, que es La soledad del corredor de fondo, y que por cierto tiene una adaptación a película que está bastante bien. Os dejaré el cartel por aquí. Es un relato maravilloso que habla sobre un corredor de fondo que es una especie de adolescente que ha sido encerrado en un correccional por robar en una panadería, y un poco la historia de cómo pues es su vida y qué es lo que hace en el correccional, y un poco utiliza la metáfora de correr para entender un poco el sentido de la vida, y es un relato como muy guay. A mí me gusta un montón y en general como que todos los relatos de esta colección tienen como una no sé, como una mezcla como de costumbrismo y de enseñanzas al mismo tiempo. Entonces eso, me gustaría mucho releerlo porque la verdad es que a mí es un libro que me entusiasmó mucho y es de mis libros favoritos también, así que os lo recomiendo como libro de relatos, muy interesante. En tercer lugar, quería traeros un libro del que he hablado tantas veces ya que ya no sé qué más decir, pero es Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi, que es otro de mis libros favoritos. Y quería traeroslo porque es como un libro muy fresco para leer y muy veraniego, al menos en el sentido de que a veces como que se refleja en el libro que hace calor en Lisboa, entonces como que a veces tengo esa sensación
poder estar en Lisboa mientras leo este libro. Y pues si no conocéis este libro, es la historia de Pereira, que es un periodista cultural de un periódico de Lisboa antes de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente él tiene su percepción es de que no debe meterse en política porque la política es un problema. Y entonces como que él es una persona bastante reacia a la política en general. Y la cuestión es que en cierto momento llega un chico que le dice que quiere trabajar ahí y escribir artículos. Entonces le encarga que escriba necrológicas para cuando se mueren los escritores. Y a pesar de que es un chico que tampoco le entusiasma, como que empieza a tener como una relación con él de amistad y de trabajo. Y es la historia de cómo, gracias a conocer a este hombre, pues le pasan muchas cosas a Pereira y cambia mucho su forma de ver el mundo. Y es muy interesante porque reflexiona sobre bastantes temas importantes como la muerte, el sentido de la vida, el duelo. Y no sé, es un libro que a mí me encanta. Lo he leído tantas veces que ya no lo puedo contar. Y está muy bien porque es un libro muy ligero. Tiene como 170 páginas. De hecho, bueno, mirad, no tiene demasiada letra tampoco. Y bueno, yo tengo esta edición que me encanta, que es la edición aniversario, que le pusieron estos adoquines muy, muy de Lisboa. Y nada, que me encanta este libro y que lo recomiendo mucho para verano. Es un libro muy, muy para verano, muy diferente y te hace pensar, pero también te hace estar entretenido al mismo tiempo. Después os he traído, para no sorprender a nadie, Justine, de Laurence Durrell, libro del que ya he hablado también en mi canal muchísimas veces, pero bueno, otra vez vengo con este libro. Y también lo he traído porque me parece que es una perfecta historia de amor. Entonces creo que hay algo muy veraniego en las historias de amor. Esta es la historia de un hombre que vive en Alejandría, en Egipto, y que tiene como una especie de novia que se llama Melissa y conoce a una mujer que se llama Justine. Claro, él la conoce y nada más conocerla, es una mujer casada, se enamora de ella perdidamente, porque es como una mujer súper enigmática, atractiva, interesante, no tiene como muchas cualidades para que él se enamore de ella. Pero claro, está casada, entonces como que él sigue con sus movidas, pero Justine como que en cierto momento le corresponde y tienen como una especie de amor prohibido. Claro, en el proceso también una de las cosas que le pasan es que él, como que él cuando la conoce le idealiza mogollón. Entonces como que también gran parte del libro consiste en cómo él va conociendo más cosas sobre Justine a raíz de cosas que otra gente le cuenta y cosas que lee y cosas que sabe, o sea, va aprendiendo como cosas sobre Justine y entonces se va dando cuenta como de la dimensión que tiene el amor por ella y como quieres en realidad, porque como que es algo muy común cuando te enamoras de alguien, idealizarlo y no ver quién es en realidad y qué cosas malas tiene también. Y creo que es como que este libro, aparte de la historia que contiene, refleja bastante bien todo el proceso de enamorarse de una persona y todo lo que conlleva eso, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Tanto esa sensación como de mariposas en el estómago, como la sensación también de ser abandonado, de que las cosas vayan mal, la sensación que tenemos a veces con ciertas parejas de no entendernos en ese momento o querernos pero hacernos daño. Entonces como que hay como muchos temas del amor que están presentes en este libro. Y es parte de una colección de libros, 4 libros. Y según Laurence Durrell dijo que su objetivo cuando escribió estos libros era escribir libros que hablasen sobre el amor contemporáneo. Entonces, bueno, pues en este libro al menos es un reflejo muy bueno sobre este tema. Os voy a dejar, si queréis más información, una reseña que hice por algún punto de la parte de arriba, por si queréis saber más sobre él. Pero bueno, es un libro perfecto para verano, la verdad.
Y por último, y no menos importante, he traído La Biblia de Neón de John Kennedy Toole, más conocido por La Conjura de los Necios. Esta es una novela que es su única novela aparte de esa, pero creo que es bastante desconocida, salvo la gente que lo ha leído, que sí que sabe que existe. Y es la historia de un chico que se llama David, que vive en un pueblo de Estados Unidos y habla como su niñez en este pueblo y como que él viene de una familia un poco difícil. La única persona que le da ganas de vivir es una tía suya, que es como muy excéntrica. Y nada, es un poco la historia de este niño en este pueblo y cómo es su infancia y su niñez. Y la verdad que la comparación con la otra novela de Kennedy Toole es una novela bastante triste, como que es capaz de reflejar un poco esa tristeza americana. Y esta novela, ahora que lo estaba pensando para elegir este libro para este vídeo, me he acordado que hace poco estuve leyendo El arpa de hierba de Truman Capote y tiene como un poco la misma, no sé, o sea, me recuerda un poco. Ambos libros me recuerdan mutuamente porque ambos van sobre un niño que vive en el mundo rural, que tiene como una infancia un poco turbulenta y al mismo tiempo es como que son como diferentes resoluciones del mismo tema, ¿no? Digamos que en El arpa de hierba, dentro de esa tristeza, como que Truman Capote hace como que sea más divertido y más como entrañable, no sé, como que hay como una resolución como un poco más positiva. Y John Kennedy Toole en La Biblia de Neón pues hace como una resolución del mismo tema desde una perspectiva un poco más triste. Entonces es un poco la historia de este niño en este pueblo y un poco cómo percibe él las cosas que suceden a su alrededor y cómo pues después al final acabará abandonando el pueblo y haciéndose mayor, ¿no? Y nada, lo leí hace bastante tiempo, lo más probable es que debiera releerlo, pero recuerdo que me gustó un montón en su momento cuando lo leí y me pareció un libro súper interesante, muy atípico, muy difícil de clasificar y bueno, sin duda muy interesante. Y nada, quería pues mencionarlo porque bueno, es un libro bastante corto, es diferente a lo que podéis encontrar por ahí y también es una buena forma de leer un autor que ya de por sí es, aunque es un autor importante, pero bueno, sacar este libro que quizás es un poco menos conocido y que la gente lo lea. Así que esos han sido mis 5 recomendaciones para este verano. Dejadme en comentarios si los habéis leído, qué vais a leer en verano, si tenéis alguna intención de leer alguno de estos libros. En mi caso, como ya comenté en mi cuenta de Instagram, no tengo una planificación de lo que voy a leer en verano o lo que estoy leyendo porque soy muy de ir fluyendo con lo que necesito, me siento bien, etc. Pero bueno, si queréis dejarme en comentarios, pues por favor, comentadlo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en otro vídeo hablando sobre libros, ¿vale? Adiós.